El día de hoy van a ver un programa de televisión hecho con el fin de informar, intentar sacar algunas risas y sobre todo mostrar que detrás de este video hay una muy buena producción. ¡Qué sombra de mí! Pero eso no es lo que importa aquí es aprobar. Así que sin nada más que decir, le dejo con el programa. Muy buenas a todos, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a una nueva edición de Telenoticias 2023. Noticias que importan. Pero no tanto. Hoy día martes 37 de noviembre de 2025. Aunque llevándole la contra al nombre de nuestro programa, que ya es tan antiguo, hoy hablaremos de un tema que nos importa a todos, el dólar. ¿Cómo están? Acá estamos en un móvil, cambiamos nuestro estudio y estoy acompañada de un excelente conductor, Esteban Dido. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? A nuestra espalda tenemos una casa del cambio del dólar. Debido a que la situación está bastante complicada, queríamos cambiar un poco el método del programa y hablar de algo que sí nos importa a todos, como lo mencionamos al principio. Nuestro compañero Esteban nos va a explicar con un claro ejemplo qué es lo que está sucediendo con el dólar. Te cedo la palabra. Muchas gracias. Les voy a explicar el tema de la situación del dólar con un claro ejemplo que hasta lo pueden entender niños. Así que si están ahí, pueden ver el programa porque se van a informar y van a saber qué está pasando con el país. Si tenemos un mono que tiene una banana y hay otros monos que quieren esa banana se torna importante para los demás monos. Pero, ¿qué pasaría si ahora hay muchas bananas? Como todos los monos tienen bananas, esa banana que era muy valiosa se evaluó, ya que los monos cada vez quieren más y necesitan más para saciar su hambre. Por lo tanto, el valor de la banana baja porque ya no es tan exclusiva. Es lo mismo que está pasando con el dólar. El peso argentino se sigue imprimiendo muchas veces y lo que pasa con el dólar es que no es que el dólar sube, sino es que el peso baja. Esto hablando siempre microeconómicamente, ya que se centra en el análisis del comportamiento de las unidades económicas como las economías domésticas o consumidores y las empresas. Por otro lado, la macroeconomía analiza el comportamiento global del sistema económico reflejado en un número reducido de variables como el producto total de una economía. Es decir, estudia el funcionamiento de la economía. Pero lo que realmente estudia la economía es la forma en que los individuos de la sociedad toman decisiones para que los recursos disponibles, siempre escasos, puedan contribuir de la mejor manera posible a satisfacer las necesidades individuales y colectivas de la sociedad. La economía se ocupa de analizar cómo administramos esos recursos escasos. Hay 50 billetes de 1000 que salen de esta máquina, que es la más moderna que tiene la Casa de la Moneda. Lo que se ha hecho acá son las medidas de seguridad. Hacemos la impresión de esta tinta magnética ópticamente variable que dé fácil reconocimiento público. La Casa de la Moneda está en condiciones de fabricar más de 5.000 millones de pesos por día. Claro, Acá hay una plancha de 50.000 pesos. exactamente. Acá ya 50 billetes de 1.000 pesos. este equipo no solamente corta, sino que registra la calidad del corte. Es decir, si tenemos una desviación de corte, hay un bloqueo automático del equipo. Solo cuando ambas contadoras cuentan de dos lados del equipo 100 hojas, Bueno, empieza. acá es fácil verlo, acá hay 5 millones de pesos. Exactamente. Y a pesar de que tenemos muchos tipos de dólares, como nos contaron en la casa, y hay diferentes nombres y diferentes precios, el más utilizado en Argentina actualmente para el cambio de peso a dólar es el dólar blue. Es el que está más caro actualmente. Nos contaron que cuando salió lo del mundial, debido a que tanta gente necesitaba salir del país para ir a Qatar, se realizó un impuesto llamado dólar catarí, que se le obligaba a comprar a toda la gente que iba a viajar a Qatar para ver el partido. Estaba mucho más caro, claramente, para poder ganar así las empresas. A continuación, los títulos. Atraparon a un granjero con 500 chanchos robados. La persecución que se está dando por la calle es terrible. Ramos de chipa, el nuevo furor entre los jóvenes enamorados. En otras noticias nos informan que Messi está esperando su tercer hijo. ¿Trillizos? Bueno, el que es campeón del mundo tiene la cantidad de hijos que quiere.
que este fin de semana sale la nueva película de Minions 5 y Rápidos y Furiosos 10. Se dice que una está el doble de buena que la otra. Chiste de mierda. Me informan que acabaron de descubrir la causa de la muerte de la reina Isabel. Después de tanto tiempo. Dicen que murió por... ¿Esto está bien, dirección? ¿Sí? ¿Está chequeado de tu producción? Murió por consumir 500 panchos. Murió intoxicada. A continuación tenemos al clima con Oria Susana. Muy buenas a todos, ¿cómo están? En esta nueva edición, a vos que estás ahí en la cama y no te querés levantar, levántate que ya empezó el día. Te quería contar que hoy tenemos un invitado pero fenomenal. ¿Cómo estás, Guido? ¿Cómo te va? ¿Todo bien, Susana? ¿Y vos? Muy bien, disfrutando una mañanita preciosa. ¿Y vos? ¿Vos cómo estás? Levantate de esa cama, disfrutar el aire, salí un poco, que es un día fenomenal. Anda al trabajo, anda a estudiar, hacer ejercicio, hacer algo. Que la vida es una y hay que aprovecharla. Vamos a estar recibiendo un poco sus saludos por estos lados. Acá recibimos uno de Mariano, pero qué lindo. Acá nos está comentando que está con su hermanito comiendo un pastel porque era su cumpleaños. Feliz cumpleaños para él también. Acá nos está comentando Marta, que está con su tía hablando un poco de las anécdotas viejas. Y así vamos a estar recibiendo muchos más saludos. Y manden sus hashtags desayunando con Susana Oria. Y a continuación tenemos una pausa para los cortes comerciales. Hola, cansado de usar la misma fragancia aburrida de siempre, le presentamos al nuevo Rexona, un aroma que te hará brillar. Se puede comunicar con el promotor de este producto por medio del número que estará apareciendo en pantalla y para obtener el bono de 2x1 se tiene que comunicar con su mamá porque no hay 2x1, es solo una estrategia de venta. ¡Qué buen perfume! Cómpralo. Volvimos con A la... continuación, una pausa nuevamente para los cortes comerciales. Hola, ¿tiene un hijo pequeño que le gusta o tiene talento para cantar? Pues aquí tenemos este karaoke llamado Trolastomía. Este es el número para comunicarse. Se puede comunicar con el promotor de este producto por medio del número que estará apareciendo en pantalla y para obtener el bono de 2x1 se tiene que comunicar con su mamá porque no hay 2x1, es solo una estrategia de venta. Pero qué largos los comerciales. Bueno, a continuación tenemos una noticia súper importante. Continuamos con los cortes comerciales. Ahora Rico Pollo te da más. 5 cubitos por 3 pesos. Hey, mi amor, ¿me traes 2 cubitos de rico pollo? Sí, como mamá. 2 cubitos de rico pollo, 2 cubitos de rico pollo. De rico pollo. ¡Alala! Rico pollo. ¡Alala, Luis! Hola, Miguelito. ¿Me das 2 cubitos de rico pollo? ¿Y si te doy pitos? Es que no me alcanza, solo traigo 5 pitos. Pero si te alcanza, Miguelito. Porque ahora Rico Pollo te da 5 cubitos por 3 pesitos. Entonces, ¿sí me alcanza? No. Ahora Rico Pollo te da más. 3 cubitos por 5 pesos en un nuevo empaque con doble protección. Rico Pollo tiene el doble de grasa. Se desbarata fácil. Y el delicioso sabor a caldito de grasa para todas tus comidas. Cámbiate a Rico Pollo. Volvimos después del breve imprevisto. Ahora sí vamos con las noticias. Finalizó el programa y nos vemos en la próxima edición. Los queremos un montón, chicos. No lo olviden. ¡La...